Hola Alejandra. Hola, profe. Lo único Bien, que dijiste está muy bueno, cortado. vamos a esperar un Mm. ratito, a ver, un Profe, se momentito lo más, escucha muy cortado. a ver si podemos. Este, ahí ven, les estoy compartiendo un power. ¿M? Les estoy compartiendo un power. Bueno, bueno, cualquier cosa, si alguien por ahí tuvo algún inconveniente para unirse a la reunión o escuchar. A ver, vamos a ver Micaela, si la podemos hacer entrar. Ahí va. Claro, sí, 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 un poco cortado. Sí, bueno, perfecto, pero tiene que ver con la calidad de la llamada, sí, está cortada. Hola, a ver, vamos a esperar un poquito. Bueno, ¿me alcanzan a escuchar mejor? Muy cortado. Bueno, vamos Profe, yo lo a escucho ver, bien. vamos a ver cómo solucionamos esto. Hola, hola. Bueno, bueno, esperen un poquitito. Buen día, profe. A ver, voy a hacer lo siguiente. A ver.
Profe, Lazarte está esperando que la acepte. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, profe. ¿Sin entrecortado? Sí, ahí mejor. Profe, Lazarte está esperando que la acepte. Sí, 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 es lo que recién le puse permitir. Pero bueno, no sé, que me vuelva por favor a pedir. Ya está, Hola, profe, buen buen día. día, Ya me Patricia. aceptó. Bueno, lo que pasa que ven, claro, hay un problema en la conexión, por eso no me escucharon bien. ¿Ahora me escuchan bien? Hola. Sí, ahí sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. mejoramos un problema. Bueno, ahora me esperan un poquitito porque quiero compartirles algo. Bueno, Yo voy profe. a apagar un minutito mi imagen. Ahí, espera. Vamos a hacer así, un segundito. ¿Alcanzan a ver el power? No, porque no está compartido. No, profe, todavía no figura. No aparece Ahora, nada. ahora, un segundito. Un segundito, vamos ahí, un minutito. Ahí, vamos a poner compartir. Ventana. Espera, un segundito. Ventana, compartir. Espera, vamos a meter a Madeleine. Ahí va, ahí va. Compartir. ¿Lo ven ahora? Hola. Sí, ahí sí, profe. Bueno, Ahí está apareciendo. está apareciendo. Bueno, arte de magia. Y ¿me escuchan mejor? Por lo menos alguien que me Sí, conteste, profe, sí. porque Sí, sí, yo no profe, lo se puedo ver. escucha perfectamente. Perfectamente. Bueno, la verdad. Bueno, entonces, yo lo primero que les quiero entonces comentar es que, ¿se acuerdan que habíamos terminado? Cualquier cosa, si no me llegan a escuchar algo, les pido que alguien me lo haga saber, así vuelvo con lo que quiero decir. Porque yo por la presentación no los puedo ver, digamos, en pantalla. A ver, esperen un minutito que alguien quiere entrar. Un segundito, un segundito. Ahí, ahí va. Bien. Buen día, profe. Buen día. Sí, algo es como que no está funcionando correcto porque es más lenta la entrada. Bueno, entonces, ahí vamos. Ustedes recuerdan que habíamos terminado en las acciones de la insulina y habíamos dicho y del glucagón. Y del glucagón yo les había explicado que lo que producía era una glucogenólisis, ¿m? Una lipólisis. Sobre la glucólisis tenía una cierta significación en forma indirecta y habíamos dicho que sobre las proteínas nada. ¿Eso ustedes me lo pudieron entender bien? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Entonces, sigo para adelante con este Power. Bueno, acá tienen la definición, el diagnóstico que hemos visto. Espera, que alguien quiere compartir. Un minutito, que vuelvo.
Movemos. ¿Quién quiere entrar? Sebastián. Bueno, Sebastián entró. Muy bien. Nos vamos. Volvemos ahí. Ahí está. Bueno, acá está el cuadro clínico, del cual ya estuvimos hablando bastante. Les expliqué el otro día por qué la polifagia, la poliuria y la polidipsia, con este dibujito. La clasificación de las diabetes, que ya lo hemos dicho. Bueno, acá fíjense muy rápidamente cómo es un problema que puede, especialmente la de tipo 2, llevar a hipertensión, arterioesclerosis, nefroesclerosis, que lo que quiere decir nefroesclerosis es que los glomérulos del riñón no funcionan correctamente para filtrar. Eso quiere decir. También, bueno, procesos entonces de destrucción de células beta, infarto de miocardio que tiene una característica, suele ser silente o con pocos síntomas, no suele tener el dolor típico de un infarto y eso se debe a la alteración de la inervación por digamos, por ese aumento de la glucemia. Bueno, también acá fíjense, esto es muy gráfico, el tema de los problemas que pueden traer a nivel de los ojos, desde alteraciones en la retina es la capa más interna del ojo donde se forma la imagen, cataratas, la catarata significa una opacidad del cristalino, o sea, el cristalino es como una especie de lente que tenemos interna cuando examinamos el ojo y cuando se opaca, como si fuera un vidrio que vos ponés, lo tapás, ponele con un papel, con algo, entonces, o lo pintás, entonces no puede pasar correctamente la luz. Y el glaucoma, que es la presión alta a nivel intraocular. Estas tres causas, o alguna de ellas separadas, pueden llevar a la ceguera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y después fíjense por acá, las lesiones estas, cuando toman los nervios, digamos, periféricos, se pueden inflamar, entonces uno va perdiendo la sensibilidad hacia el dolor, hacia el contacto con la temperatura, que puede esta estar aumentada, y eso produce lo que se llama una neuropatía, una inflamación de los nervios, y fíjense que si eso se complica, miren las lesiones que pueden traer, ¿ven? Esto se llama gangrenas, úlceras, ¿ven? Acá la úlcera, las gangrenas, Gangrenas quiere decir es una necrosis, una muerte del tejido y una infección, porque esto está infectado por gérmenes muy agresivos. ¿Vieron como los gérmenes que producen el tétanos? Entonces, bueno, obviamente que este tipo de lesiones pueden llevar inclusive a procesos más graves como la amputación. Ustedes ven acá la mano de alguien que está palpando el dorso de un pie. Bueno, ¿qué es lo que quiere significar esto? Que una de las cosas cuando uno examina a alguien que tiene un problema de diabetes, no se tiene que olvidar de mirar todos los pulsos arteriales. Especialmente, bueno, acá estamos mostrando un pulso de una arteria muy pequeñita que se llama arteria pedia, porque hay un músculo acá que se llama pedio. No termina pedio con I, no le saquen la I porque queda cualquier cosa. Si no entendieron un poco el chiste o que fue malo o están dormidos. No se entendió, bueno, ¿se entendió? Bueno, entonces vamos bien. Entonces, esta arteria que ustedes tienen acá, que está mostrando acá con los deditos cómo la tocan, es una arteria muy especial porque aunque es chiquitita,
Si uno no la encuentra, y fíjense que para tomar el pulso no hay que colocar un solo dedito, hay que colocar los tres para sentirlo bien. Eso puede ser un indicio que no llegó la sangre correctamente acá. Entonces uno rápidamente tiene que tomar algunas medidas, obviamente de orden más médico, para evitar llegar a esto. ¿Se entiende? Bueno, y otra cosa que es muy importante en el tema de los diabéticos, es muy importante, como en todo, trabajar en forma interdisciplinaria. Y ustedes, desde lo que puede ser el mostrador o la dispensa de una farmacia, cumplen un rol muy importante en este aspecto, que es el aspecto de educación sanitaria, o sea, que va más allá de aconsejar o no un determinado medicamento. Y fundamentalmente quienes padecen de este problema tienen que fijarse muy bien en el cuidado y la salud de sus pies. Cualquier pequeña infección, una uña por ahí media salida o encarnada, o que tengas un pequeño honguito, o que a lo mejor cuando te cortaste las uñas, las cortaste muy cortitas, puede ser el ingreso de un germen y provocar estos desastres. ¿Mm? Lo mismo que cuando no está esta curvita y vos tenés el pie más plano. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Ir al podólogo, ir al pedicuro o pedicura, que es muy importante, es un auxiliar muy importante con el tema este de la diabetes. Es muy importante resolver pequeñas cosas como pueden llegar a ser una plantilla para tener un buen apoyo plantar y que no se sobrecargue esta zona. ¿Mm? Porque no es que de un día para otro vamos a tener estas lesiones. Tuvieron un camino, ¿eh? Y en ese caminito, este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Muchas veces, si bien hoy en día es una era de digitalización, de googleos y de un montón de cosas más, muchas veces algún tipo de folletería donde explique en forma sencilla este tipo de situaciones a la gente que acude a la farmacia puede ser de gran utilidad, puede ser de gran utilidad. Inclusive van a tener ustedes muchas veces una escucha a veces mayor que la que puede llegar a tener un médico o un farmacéutico mismo, ¿no? Por a veces la cercanía, lo siente la gente más cercana a toda aquella gente que es técnica que al profesional que se recibió de farmacéutico o algo. Entonces, ese contacto, esa mayor confianza es vital. Por eso yo digo, el rol de ustedes es muy importante dentro de lo que es el equipo de salud y dentro de lo que es la prevención. Va más allá de formular un determinado medicamento o vender un determinado medicamento. Estas cosas también son importantes. Bueno, fíjense a qué puede llegar la vasculopatía diabética. Vasculopatía quiere decir una alteración en los vasos sanguíneos que, digamos, hay una mayor acumulación en la luz de los vasos sanguíneos de triglicéridos, de colesterol, de elementos de la coagulación, que terminan cerrando el paso de la sangre y produce esto. Bueno, entonces, dicho todo esto, después vamos a volver. Les quiero aclarar que esas complicaciones se las suele ver más en la diabetes tipo 2 que en la 1, pero también puede haber en el A1. Bueno, vamos un poco a la terapéutica. Fíjense, acá, uno de los medicamentos que se utiliza, conocimiento del medicamento, es la insulina. Que acá, fíjense, esta insulina que yo estoy presentando es una insulina farmacológica, pero que no difiere, como les dije en muchísimas clases, de la natural. Bueno, no importa a ustedes el peso molecular, pero acuérdense, ven, acá tienen resumida muchas de las funciones que estuvimos viendo en estos días, en este Power número 19. Captación y almacenamiento de la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos,
control de la función simpática. Esto no se los dije. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso autónomo, o sea, el que no lo podemos manejar con la voluntad, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que tiene que ver con la adrenalina, es el que tiene que ver con la respuesta con el estrés, con la vasoconstricción, con todo lo que tiene que ver con la lucha. Entonces, la insulina es como que disminuye la actividad de este sistema para evitar justamente procesos que hagan que haya mayor concentración de glucosa en la sangre y que haya también, o sea, alteraciones dentro de lo que es la circulación. Bueno, esto del transporte iónico no. Bueno, tiene efectos en la proliferación y diferenciación celular, lo agrego, sí, favorece la producción y síntesis de tejidos. Bueno, esto es un poco lo que vimos en las clases. Bueno, ¿cómo es el manejo de la insulinoterapia? Ahora dejamos un poco para que se entienda la fisiología de esa insulina. Yo le expliqué también la fisiología del glucagón porque les decía que hablar de glucagón y hablar de insulina muchas veces hay que hablarlo en forma conjunta porque suelen tener efectos complementarios. Después vamos a ver un poco más. Entonces, nos centramos ahora un poquitito ya en el manejo como fármaco. O sea, ¿qué quiere decir? Como esa insulina que van a venir con una receta y vos entonces la vas a expender en la farmacia. Ahora, acuérdense de siempre lo que yo les digo con el tema de, una cosa es el conocimiento del medicamento, una cosa es digamos, la farmacología, y otra cosa es la terapéutica. Me habrán escuchado hablarlo esto, qué sé yo, digo, 1.000.000 de veces, pero lo sigo insistiendo porque es también el mensaje que ustedes el día de mañana tienen que dar a alguien que se acerca a la farmacia con una receta, siempre que, obviamente, que sea posible, que haya tiempo, y también esto poder decirlo. Por lo tanto, manejar insulina con dosis es también parte de la terapéutica. Uno lo tiene que ir razonando. Entonces, ¿cómo lo razonás? ¿De qué forma? Ya hablando ahora sí del remedio. Bueno, pensando siempre en la fisiología, secreción basal es la que mantiene el normoglucémico en ayuna y precomida. ¿Qué quiere decir secreción basal? Nosotros de cualquier sustancia que estuvimos hablando dentro del organismo, siempre en condiciones de vida vamos a tener una concentración de la misma en sangre. Podrá estar elevada, podrá estar disminuida, pero nunca podemos llegar a un cero total. ¿Se entiende? Entonces, secreción basal es una secreción que siempre el páncreas, en forma normal, tiene que hacer de insulina. Estemos comiendo o no comiendo, en ayunas o antes de las comidas o después de las comidas, como dice ahí. Siempre tenemos entonces una secreción de base. Entonces, si nosotros, ¿qué tiene que ver esto con el fármaco? Esta es la relación. Que si yo necesito a una persona que tiene el problema de diabetes aplicarle insulina, porque siempre es inyectable, puede ser, subcutánea o puede ser por la vía intramuscular, si bien hoy en día hay algunas insulinas que se pueden llegar a utilizar en forma de spray, o sea, en forma por la vía aérea, pero no son las más frecuentes y que están en cuanto a uso.
y están inclusive siendo todavía estudiadas realmente sus efectos. Pero volviendo a lo nuestro, entonces yo tengo que lograr a esa persona que no puede controlar correctamente su glucemia, tengo que lograr darle, si está indicado, la insulina de una manera tal que lo regule lo más normalmente posible. ¿Se entiende? Entonces, que mantenga valores normales, pero no solamente si no come. Ahí sería medio facilongo porque va a bajar demasiado. No, pensando en su actividad, en cómo va a comer, en que tiene que por ahí estar trabajando, viajando, y si hace más frío, si hace más calor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de esa secreción basal, tengo lo que se llama secreción prandial, que es la insulina necesaria para promover la conversión de los nutrientes en forma de almacenamiento y energía y evitar hiperglucemias postprandiales. ¿Qué quiere decir? En la parte de arriba basal es cuando vos no estás comiendo. Vamos a hacerlo fácil. Lo que dice prandial significa de comer, comer. Quiere decir que es otra de la situación. Es la situación en que la persona está comiendo, tiene una diabetes y yo entonces tengo que buscar la forma de regular. Entonces, en síntesis, si vos le querés dar lectura a este diapositivo, esto sería una especie de reposo, pero reposo medio, podemos decir, alimentario. Y esto es cuando estás comiendo. Tenemos que tratar las dos situaciones. Para imitar la secreción fisiológica de la insulina, se utilizan insulinas, por ejemplo, las basales, para la parte basal, las de acción intermedia, que son insulinas que se llaman NPH. Así. Y en cambio, cuando queremos asociar a una situación prandial, uno necesita para esos picos de secreción que se utilice, que ingresaron alimentos. ¿Ven? Prandial significa eso. Insulinas de acción más corta. Entonces yo necesitaría utilizar de las dos o a lo mejor una sola. Ojo, terapéutica no es lo mismo que esto. Y por ahí puede darse una situación en que necesite hacer una combinación. Esto sería, por ejemplo, siguiendo, como uno diría, de manual, pero no quiere decir que a veces exactamente tenés que hacer una combinación. Espero que se pueda entender, si no me preguntan o si no el martes. Los preparados farmacéuticos pueden diferenciarse fundamentalmente por su origen y su farmacocinética, que la farmacocinética es lo que sería el metabolismo. Bueno, entonces acá ustedes ven todas estas, digamos, las insulinas. Bueno, un minutito. Las que más se utilizan en nuestro medio son la NPH de acción intermedia y la regular de acción corta. Entonces, estos grafiquitos que en realidad les quiero comentar que vamos a hacer una crítica a estos gráficos. ¿Cuál es la crítica que hacemos a estos gráficos? Que siempre cuando te muestran un gráfico con dos variables, para poder entenderlo, tenés. Esto sería lo que sería, creo que ustedes algo de matemáticas ven o se recordarán del secundario, esto sería el eje de las X, o sea, las abscisas. Nos faltaría contraponer el eje de las Y, o el eje de las ordenadas. Esto sería la variable, digamos, dependiente, y esta es la variable independiente. Acá 2, 4, 6, 8 son las horas que dura. Y acá, que no está en el dibujito, iría las concentraciones de insulina. Entonces, fíjense que si usamos una insulina de acción, digamos, más corta o rápida, la de la cajita roja, aparte les quiero comentar que hoy en día las insulinas más utilizadas son las de origen directamente humano, o sea, hechas a partir
de células beta humana mucho tiempo y todavía persiste algunas insulinas que provienen de páncreas de bovino y páncreas de porcino. Quizás las que menos efectos, obviamente adversos, pueden traer son las humanas, porque son las más parecidas a las nuestras. Pero bueno, todavía en el mercado suele haber porcinas y de origen bovino. Acuérdense que la insulina es una hormona, hay una gran diferencia con las enzimas, no solamente por un tema de que sean proteínas o no, sino por un tema que tiene que ver con lo farmacéutico, con lo de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Una hormona, si quiere emplearla para sustituir, quiere decir cambiar una terapéutica, puede fabricarla desde la industria farmacéutica a partir de hormonas que existen en otras especies. Por ejemplo, este es un caso típico. Si bien es mucho mejor fabricar insulina a partir de lo que es preparados que se pueden extraer de células beta humanas, también se puede utilizar la insulina bovina o porcina, que son de páncreas de porcino, de cerdo, o bovino de vaca. Y tienen efectos. Cosa muy distinta con las enzimas, no importa si se las venden de otra forma, pero una enzima, solamente cada enzima la produce y es propia de cada célula nuestra. No importa si hay un preparado que te dice que tiene un montón de enzimas. Bueno, no, desde el punto de vista terapéutico, farmacológico, no sé cómo decírselo por ahí de otra manera, no va a tener un efecto biológico. Tal vez tenga un efecto placebo. Placebo es cuando vos no das algo que no tiene el principio químico, pero la persona dice, una vez que lo ingirió, que se siente mejor. Bueno, será por un efecto psicológico u otro, no, sin desmerecerlo, obviamente. También es muy importante, porque la idea es lograr el objetivo de curación, pero no es por lo farmacológico. Bueno, volviendo a nuestras insulinas, fíjate, si vos tenés rápidamente que bajar la glucemia, tenés entonces la corriente regular que vos fíjate, yo espero que lo puedan ver a través de la flechita que les estoy mostrando del mouse, que tiene, por eso yo les decía que falta acá el eje de la Y, pero que tiene rápidamente, más o menos a la media hora, ya empieza a alcanzar un pico máximo, pero fíjate que con el tiempo, cómo va bajando. A las 6 horas ya no tenés casi nada y a las 8 horas nada. Quiere decir que terapéuticamente, si bien esta insulina, todas van a tener los efectos que estuvimos viendo, pero terapéuticamente no me sirve de mantenimiento, porque si no, uno tendría que estar inyectando a la persona muchas veces en el día. ¿Se entiende? En cambio, estas NPHs, que hay algunas de acción intermedia, o sea, más intermedia, o otras que son un poquitito más prolongado. Prolongado quiere decir que estas insulinas de pronto empiezan a hacer, ven sus efectos, un poquitito, ¿ves? Vos encontrás que la curva de crecimiento es más o menos a las 4 horas, 6 horas, ves que acá es diferente, porque acá tenés mucho al principio, por ahí alcanzás un punto pico a las 2 horas, pero después mirá cómo te baja la curva, ¿ves? Y esta se sostiene, y se va sosteniendo en el tiempo, inclusive más o menos 12, 14 horas, O sea, yo tengo acá, ¿sí? Yo acá puedo tener, va en 2, 10, ¿ves? 12, 14, todavía tenés una cantidad importante. Acá no te puedo dibujar nada ya. ¿Se entiende? Entonces, esta me permite regularla y pensar que va a trabajar por un tiempo mayor.
un tiempo mayor. Pero, ojo al piojo, que estas de acción intermedia o acción más prolongada tienen esa ventaja. Perfecto, maravilloso. Lo pinchás menos a la persona y tenés mejor efecto. Perfecto. Vamos bien por ahí. Pero tenemos el otro problema. El problema de que estas son capaces de generar efectos adversos de hipoglucemia más fácilmente. ¿Por qué? Porque suponete, esto lo vemos nosotros mucho, le damos mucho hincapié en el profesorado de educación física. O sea, la gente que, por ejemplo, tiene un problema de diabetes, la actividad física es muy importante y ayuda muchísimo en la terapéutica. Pero, ¿cuál es, digamos, el problema? El problema es el siguiente, que si vos los estás manejando con insulinas de acción intermedia, hay que tener mucho cuidado si esa insulina, por ejemplo, una de las estrategias es, digamos, antes de la cena, aplicar una insulina, suponete que en vez de 8 de la mañana, esto sea, suponete, que acá, digamos, en vez de decir 6 u 8 horas, digamos, de duración, digamos, que sea, que cenás a las 8 de la noche, por decir. Entonces, ¿qué pasa? Estas insulinas, vos fijate, son insulinas que tienen por ahí una duración, suponete, llegás o cenaste a las 9, ponele, la aplicás, y suponete vas a hacer educación física a las 8 de la mañana, entonces tenés todavía concentraciones importantes. Pero la actividad física, por la contracción muscular, te va a consumir más, digamos, glucosa, que es un efecto bueno, pero vos tenés ahí metida insulina en forma artificial. Y suponete que esa insulina te la aplicaron, qué sé yo, en forma subcutánea, por ejemplo, en un brazo. Y vos sos un deportista que practica handball o vóley, qué sé yo, que estás moviendo bastante las manos, o sos una persona que hace natación, la brazada esa de crawl, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese lugar donde se inyectó la insulina, a pesar de que hayan pasado las horas, si vos movilizás más esos músculos, eso es lo que va a ir provocando que pueda ir una mayor absorción. Entonces, en definitiva, para hacerlo sencillo, esto hay que tratar de evitar en estas que son de acción prolongada los problemas de hipoglucemia. Que eso en la rápida o la regular no lo vas a ver tanto porque, bueno, me tiene que resolver, digamos, de bajar y después yo veo a cuánto, digamos, nunca me va a bajar a niveles de hipoglucemia porque todo es mucho más rápido y porque desaparece más rápidamente. Ahí está el nudo de la cuestión. Entonces, nos tenemos que cuidar mucho en el manejo de las insulinas con el tema de la hipoglucemia. Por eso, en general, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la dosis de insulina? Es variable. De acuerdo a las glucemias que vos vas a poder tener, es un manejo artesanal. Uno, si quiere hablar de manual o de libros de farmacología, te dicen 0,5 unidades kilo peso para aplicar. Pero ojo, eso es a lo mejor o tantas unidades por tanta cantidad de glucemia que vas a tener. Eso es un manejo de acuerdo a cada persona, pero lo que ustedes nunca tienen que olvidar, que siempre es mejor a veces dar un poco de menos en estos casos y que se mantenga una glucemia un poquitito más alta que dar demasiado. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno,
Vamos un poquitito, vamos a seguir. Bueno, esto es medio complicado. Y estos los RAM. Hipoglucemia, lipodistrofias y alergia. RAM quiere decir efectos adversos. Efectos adversos. Bueno, ¿qué son esos efectos adversos? A ver, les voy a explicar. Cuando uno dice hipoglucemia, significa, eso lo tienen en otro power, glucemias inferiores a 60 miligramos por ciento. Pero como, profe, usted me dijo que entre 70 está bien, y si yo tengo 69, decís glucemia baja. No decís Profe, consulta, hipo es bajo y hiper es alto. Exacto. Hipo es bajo. Voy un poquitito, me voy para acá. Saqué el, no se preocupen, yo saqué un minutito como para verlos. Ustedes, hipoglucemia significa entonces baja de la glucemia, pero baja de la glucemia menor a 60 miligramos por ciento. ¿Por qué lo explico esto? Porque uno puede decir hipoglucemia. Bueno, si los valores normales son entre 70 y suponete 110, que es hoy lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud, uno en vez de 70 tiene 69, uno puede decir, bueno, a mí me bajó la glucemia. ¿Eso por qué, profe, no es hipoglucemia? Bueno, porque el cuadro clínico se establece a partir de los conocimientos actuales. Yo siempre eso lo quiero siempre tener en cuenta, siempre hay que actualizarse, en menos cuando baja de los 60. Y es un cuadro, por eso yo les expliqué la clase pasada el tema del glucagón, porque es un cuadro que ante la baja de esa glucemia se empiezan a manifestar todas aquellas situaciones que tienen que ver fundamentalmente con un exceso de glucagón o de adrenalina para compensar la situación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? Por ejemplo, vamos a tener mayor irritabilidad, mayor agresividad en muchas ocasiones. Va a haber dolor de cabeza, cefaleas. Vamos a tener en condiciones muchas veces temblores, cefaleas, temblores, dolores de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, depresión del sensorio. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona tiene tendencia fundamentalmente al desmayo. Entonces, todos estos síntomas, puede haber también fenómenos de náuseas, vómitos, astenia, cansancio, aumento del sueño. Bueno, todo esto puede inclusive derivar a contracciones musculares involuntarias, que eso se llama convulsiones. ¿Está? Entonces, es todo un cuadro que se debe fundamentalmente a que el cuerpo interpreta que como hay poca glucosa en la sangre, de alguna manera necesitamos elevarla. ¿Sí? Entonces, esto yo se los digo también por si ustedes están en una farmacia o están en un lugar donde a lo mejor no tenés posibilidades de hacerle el control de la glucemia. Se lo digo también esta situación a los futuros profesores de educación física. Bueno, si vos tenés esta situación y la persona no perdió el conocimiento, porque si no, esto que te digo no se puede hacer. No se puede hacer. Pero si no perdió el conocimiento
y vos sabés que tiene antecedentes de diabetes, que está recibiendo insulina o a lo mejor una hipoglucemia oral, es lo mismo. O a lo mejor no es diabético, pero en la escuela a lo mejor es el primer turno que vino el chico o la chica a hacer educación física y no desayunó. Y vaya a saber cuándo tuvo la última, digamos, la última comida. No importa, también llegó a lo mejor a una hipoglucemia. No será por diabetes, pero hay un descenso de la glucosa. Bueno, lo que hay que hacerle es administrarle rápidamente azúcar en forma sencilla. ¿Qué quiere decir en forma sencilla? No el terrón de azúcar. Lo que hay que fundamentalmente, si uno no tiene otra cosa, sí, pero lo mejor es, ¿vieron esos sobrecitos chiquititos de azúcar? O directamente, si vos estás trabajando en una escuela, agarrar una cucharita y agarrar un poquitito de azúcar, esos 5 gramos, colocarlo acá, debajo de la lengua, y tiene una rápida absorción sublingual. Y vos con eso lo mejorás. Lo mejorás, obviamente, hasta un cierto tiempo, porque después hay que agregarle un hidrato de carbono que tenga que tener una mayor duración. O sea, tiene que comer una manzana, un pan, etc. Pero con eso lo mejorás mucho. La pregunta que siempre me hacen los profes, los futuros profes, uy, pero mire, ¿y si yo tengo, esta persona está en hiperglucemia y le hice eso? No pasa nada. No le vas a hacer ningún coma diabético por hiperglucemia ni nada, porque si tuvo 350 y le subiste a 352, es lo mismo. Pero ¿y si tiene mucho más, 600, 800? Mira, si tiene 600, 800, puede pasar. Yo lo he visto cuando a veces salíamos por las plazas a hacer al voleo, buscar diabetes. Puede pasar, pero es muy probable que esté en el hospital o en alguna guardia, en algún lugar donde le van a hacer esto. Es muy poco probable ver una persona con 800 o 900 de glucosa o con un coma hiperosmolar caminando. Eso es otra cuestión. Y en el hospital, bueno, hay que hacer otro tipo de tratamiento. Se usan los sueros destrozados hipertónicos. Pero es un problema que hay que tratar de darle solución rápida. Seas enfermero, seas profesor de educación física o técnico hospitalario de farmacia. No importa. Pensar siempre eso. Pensar en la hipoglucemia. Bueno, así que ese es uno de los efectos más temibles. Las lipodistrofias quiere decir fundamentalmente alteraciones en la capa lipídica que te van a producir una especie de la zona de la piel. Miren, se los hago fácil, esas estrías. ¿Vieron que a veces se busca una cirugía estética? La estría, ¿cómo me quedó después de un parto? Bueno, esas estrías que ven es algo de lipodistrofia. Y alergia, obviamente, es algo, las alergias, es algo que lo podemos ver en cualquier medicación. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Diabetes tipo 1, pacientes complicados, después esto les explico qué es la cetoacidosis, pero ustedes en el mostrador de una farmacia no creo que vean cetoacidosis, ni aún si están en el hospital porque están internados, pero bueno, después eso se los explico. Pacientes de tipo 2 y diabéticas embarazadas. Cuando hay cirugía, infecciones, ¿qué quiere decir? Si vos empezaste con estos antidiabéticos orales y de pronto tenés a lo mejor un tipo de infección urinaria, esto puede llevar también a necesidad de una terapéutica con insulina. Entonces, en síntesis, la insulina, si la pensamos en esta materia, conocimientos del medicamento,
lo primero que tenés que pensar es los efectos que estudiamos mucho más de fisiología de esta insulina. Una vez que sabés bien fisiológicamente lo que produce, la insulina que vos vendés va a ser lo mismo, pero, ojo, con una característica: tienen diferente duración. Por eso también se puede también utilizar un mecanismo de aplicación de bombas de insulina. Lo dejamos para otro momento. Yo le digo lo más general, lo que ustedes van a realmente enfrentar. Diferente duración. No son los efectos, las duraciones contrapuestas. Una se puede usar y la otra también. Y, por otro lado, dentro de los efectos adversos, más allá, obviamente, que la alergia es complicado, la lipodistrofia no tanto, es un problema más estético, obvio, que también puede tener sus implicancias, pero como riesgo de vida, la hipoglucemia. Tengan muy presente que en cualquier diabético puede realizar una hipoglucemia o un descenso de su glucosa, que es lo que hay que tratar de rápidamente reconocer, y si está en estado consciente, tener esa indicación. Por eso, por ejemplo, a los profes siempre les decimos que en su mochilita lleven sobrecitos de azúcar para hacer todo esto. Bueno, llegamos a este punto. Miren un poquito esto. Seguimos con antidiabéticos orales el martes. Así vamos cerrando este tema de aspecto de la diabetes. Bueno, quedan solo 3 minutitos de la llamada. Si ustedes tienen alguna preguntita que hacerme, espero haberles sido lo más claro posible. Y bueno, si no hay preguntas, nos vamos entonces despidiendo. Yo lo que les digo, les agradezco que hay 22 hubo conectados, porque suelo recibir preguntas, digamos, un poquitito al respecto. Así que a mí me parece esto una buena, más allá de algún problema, a veces algún problemita técnico que puede haber, pero me parece bastante provechoso tanto para ustedes como para mí. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces, de mi parte, les deseo el mejor fin de semana y Dios mediante nos veríamos el martes de vuelta. Así que los dejo en manos próximo de la profe de inglés. Así que bueno, me despido. Muchas gracias por la participación de ustedes. Buen fin de, profe. Buen fin de. Buen fin de, profe. Gracias. Gracias, Silvia.